El coraje no es más que ir adelante con miedo, sin importar eso. Cuando vas adelante con miedo, rompes ese ciclo, rompes esa pared y estás avanzando. No importa si tienes miedo, se te va a ir quitando. El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida, en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones, en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento es esa sensación de que a pesar de los contratiempos, lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio para seguir impulsando tu progreso y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo Podcast. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema que nos afecta no solamente en nuestras inversiones y finanzas, sino nos afecta en cualquier área de nuestras vidas. Y eso que vamos a hablar hoy se llama emociones. Cómo nos afectan nuestras emociones en nuestra vida en múltiples áreas. Mi nombre es Daniel Piñero de Muchos Pips. Y si has sentido que alguna vez la toma de decisiones está afectada por cómo te sientes, porque qué emociones estás percibiendo en ese momento, este episodio es para ti. Así que vamos allá. Todos sabemos que nuestras emociones pueden tener un gran impacto significativo en nuestras decisiones, especialmente cuando se puede tratar de dinero, negocios o alguna decisión importante que amerita un cambio de rumbo en tu vida. Las emociones siempre están latentes, siempre están presentes. Normalmente hay dos emociones clásicas que te afectan a nivel de negocios o dinero. Esas son la euforia y el pánico. Por ejemplo, estás en tu negocio en un momento imbatible, tienes muchas ventas, muchos clientes. Tienes el tiempo ocupado, estás facturando, tienes ganancias en tus inversiones, sientes que nada te puede detener, estás sintiendo euforia. Esa euforia te puede nublar para prepararte para tiempos más difíciles. Esa euforia te puede entorpecer tu proceso de inversión y crecimiento posterior a ese gran momento que estás teniendo. Pareciera que uno tiene un gran momento, va a ser por siempre. Pero bueno, recuerda que nada es para siempre, todos son por etapas y ciclos. Entonces tú necesitas aprovechar tus buenos momentos y prepararte para los no tan buenos. Pero si lo haces conscientemente, ese impacto vas a tener un buen colchón para poder soportarlo. Si estás eufórico y no estás pendiente de lo que pudiese ocurrir o no lo tienes contemplado, entonces viene un golpe bien duro que puede costarte mucho más caro. Está el caso contrario, es el miedo. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Sentimos como frío, estamos como congelados, no nos podemos mover, no podemos avanzar, no queremos, evitamos la situación, lo postergamos. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo al fracaso, un miedo a perder dinero, un miedo al qué dirán, un miedo a qué puede ocurrir, incluso miedo al éxito. Sentimos muchas veces que es un concepto bien fuerte, que no estamos preparados para ese éxito que deseamos y tenemos miedo a alcanzarlo. Y cuando lo alcance, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a afrontar? Esas son emociones que has vivido seguramente en algún momento, te han afectado y no has sabido cómo confrontar, o a lo mejor no las has detectado y no has entendido por qué no pudiste hacer esto o por qué no te preparaste mejor para alguna situación difícil. Te quiero explicar la euforia a través de un cuento. Se recuerda la crisis de Estados Unidos inmobiliaria entre el año 2006, 2008, 2009. ¿Okay? El año 2008 todo el mundo se enteró qué estaba pasando. Pero en el año 2006 había una euforia gigante en el mercado de bienes y raíces. Hay una película buenísima que puedes conseguir que se llama The Big Short, que te explica exactamente qué pasó, por qué se generó esa crisis, que me tardaría un rato explicándotelo técnicamente. Te recomiendo que vayas a ver esa película, que es súper educativa y aparte bien divertida. La crisis inmobiliaria se desató por una especulación con instrumentos bancarios sobre las hipotecas. Entonces las personas tenían muy fácil acceso a comprar casas. Cuando compraban casas, los precios iban subiendo y los bancos ofrecían como un financiamiento adicional, como una segunda hipoteca. Entonces las personas agarraban, recibían dinero efectivo del banco, refinanciaban su hipoteca, aparte recibían más, seguían debiendo lo que debían antes más lo nuevo, pero como su propiedad valía más y la nueva también valía más, no les importaba. Entonces seguían pagando, alquilaban esas propiedades, los inquilinos le pagaban su crédito y tenían un patrimonio creciendo. Pero eso seguía en auge. La gente llegó a tener 5 o 6 casas y no las podían costear. O sea, son personas que no tenían ingresos suficientes para poder mantener 6 propiedades. Incluso hasta estaban vacías. ¿Qué pasó? El sistema se dio cuenta de esa falla, empezó a reventar esa burbuja y los inquilinos lo empezaron a desalojar los bancos porque decían que no habían pagado la renta, la hipoteca. Los inquilinos se habían pagado su renta. Bueno, el cuento es que más de 6 millones de personas se quedaron sin hogar.
¿Por qué pasó esto? Por la euforia de comprar como sea casas y refinanciarme y tener 5 o 10 casas, no me importa si la puedo pagar o no. La euforia nubló a mucha gente y causó una gran recesión que duró un par de años aproximadamente. Esa recesión dejó sin hogar a más de 6 millones de personas, quebró empresas, quebró bancos, como una gran crisis que ocurrió, incluso mayor que la crisis de la pandemia, por esta razón, por gente eufórica que generó ambición y generó que como si el mundo se hubiese a acabar mañana y no había nada que pensar para después. Entonces la euforia te puede nublar muchísimo y esto es un gran ejemplo que lo puedes llevar a tu realidad basado en cuando estés en un buen momento o cuando alguien está en un buen momento y empieza esa bola de nieve, métete aquí, métete allá y se crea lo que es el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a quedarte por fuera y te genera más bien que miedo, te genera euforia porque tú entras. Así no importa, yo compro Bitcoin 70,000 porque todo el mundo lo está haciendo, por ejemplo. O sea, hay momentos para hacer cosas, hay momentos para tomar decisiones, hay que entender qué está pasando en el mercado o en tu entorno. Por lo menos Warren Buffett dice, ten miedo cuando haya mucha euforia en los mercados. Warren Buffett es de los inversores más exitosos de la historia. Y que te diga que tengas miedo cuando hay euforia en el mercado es para tener cuidado. Ahora bien, el otro lado, el miedo. El miedo te va congelando. El miedo no te hace avanzar. El miedo te hace que te quedes sin moverte, sin tomar acción. Como te dije, postergas todo, buscas excusas para no hacerlo, porque tienes un miedo a un resultado que ni siquiera tú sabes cómo es. O sea, tú tienes que buscar transformar ese miedo en otra cosa, en gasolina, en un impulso. La forma como yo trabajo el miedo, que todos los días uno siente miedo de algo, pero ese miedo tú lo transformas en coraje. Yo no dejo ya que el miedo me detenga, porque yo tengo que buscar una forma que ese miedo me impulse a avanzar y romperlo y prepararme para el siguiente, porque siempre va a haber algo que vas a temer. Siempre va a venir algo en tu subconsciente que te va a generar miedo, algún temor. Entonces eso tú tienes que transformarlo, adivina qué, en coraje. El coraje no es más que ir adelante con miedo, sin importar eso. Cuando vas adelante con miedo, rompes ese ciclo, rompes esa pared y estás avanzando. No importa si tienes miedo, se te va a ir quitando. Por ejemplo, yo te voy a contar un cuentico. Cuando yo empecé a hacer trading activamente, yo era muy fajado y estudiaba mucho, estudié muchas horas, pasaba muchas horas enfrente de las computadoras, analizaba cualquier tipo de activos y cuando empecé a dedicarme al trading en Wall Street con las compañías, que era lo que más me gustaba, empecé a analizar muchas empresas. Los domingos me metía en las plataformas de análisis, revisaba cómo estaban las compañías, después me iba a los gráficos, hacía mis anotaciones, tenía una libreta donde anotaba qué empresa, los precios objetivos, todo. Y eran como 20 empresas. Entonces, bueno, yo obviamente estaba cometiendo muchos errores de analizar tantas cosas porque el que abarca mucho no abarca nada. Pero al final lo hacía. Entonces, el domingo yo estaba preparado para el lunes. ¿Y qué pasaba el otro domingo? Yo revisaba mi libreta, revisaba lo que pasó en el mercado y la gran mayoría de mis análisis eran efectivos. O sea, mi efectividad podría decirse que era un 70-80%. Pero ¿qué pasó? Yo no entraba en ninguna. Y me excusaba que no, es que son muchas. Bueno, está bien, pueden ser muchas. La idea es que yo hiciera menos análisis, menos activos y me enfocara en algunos para entrar. Pero yo empecé a indagar por qué no entraba. Y la razón era, tenía miedo a perder dinero. Tenía miedo a fracasar en el trading después de tanto que me había fajado. Entonces, ese descubrimiento lo hice a través de un mentor, un trader más especializado que yo, que me dijo y me contó, analizando mi caso, yo contándole, me dijo lo que me pasaba. Entonces, es un tema de que el miedo a perder dinero me hacía no moverme ni a tomar acción, a pesar de que sabía lo que estaba haciendo, a pesar de que yo ya había comprendido, había analizado mis estrategias, pero mi mentalidad no era la correcta. Recuerda que nosotros, todo lo que hagamos depende en un 80% de tu mentalidad y un 20% de la estrategia, la táctica que tú apliques. Si tú te sabes las estrategias de ventas, de marketing, de trading, de inversiones, de lo que tú hagas, pero tú tienes una mentalidad que no es la correcta, entonces no vas a poder lograr lo que quieres. Por más que te sepas esas estrategias, porque no vas a lograr consistencia, no vas a avanzar y lo prioritario es que no vas a avanzar. El miedo y el pánico te va a abarcar. Entonces tú tienes que romper con eso.
Lo mismo te pasa y le pasa a los artistas. Por ejemplo, yo soy músico también, es mi pasión. Yo me dediqué mucho tiempo a la música en paralelo a todas mis otras actividades y llegué a tener una empresa con orquesta musical y en verdad fue una gran etapa en mi vida, pero la primera vez que yo me subí a una tarima y había más de 2.000, 3.000 personas, yo estaba petrificado. Las manos me temblaban, yo tocaba percusión, los timbales, y de verdad estaba petrificado, no sabía qué hacer. Yo lo que hice fue cerrar los ojos, respirar, imaginarme que estaba en mi casa, en mi estudio, y disfrutar porque era lo que amaba hacer. Y sencillamente, ¿qué pasó? Cada vez que me montaba una tarima, sentía siempre unas maripositas aquí, pero estaba divirtiéndome, estaba consciente que eso me impulsaba a hacer lo que quería hacer. Y al final lo hice. Yo estoy seguro que cualquier artista antes de montarse, cuando ve 80.000, 90.000 personas en un estadio lleno, coreando, siente algo, ¿no? Esa emoción es indescriptible, pero ese miedo no los paraliza. Entonces, ¿por qué te va a paralizar a ti? ¿Qué diferencia hay entre ellos y tú, entre tú y yo? No hay ninguna diferencia. Entonces, no dejes que el miedo te paralice, ni te detenga. Ahora, ¿cómo debemos manejar esta euforia y este pánico? Debemos balancearlo, debemos aprovecharnos de las dos, porque las dos no son emociones malas. Al final no hay emociones malas, son emociones, hay que sentirlas, pero debemos estar conscientes. Cuando dejas que tus emociones te controlen, sea cual sea, ahí es que vienen los problemas. Entonces, tú necesitas balancear tanto la euforia y el pánico para poder lograr tus objetivos inmediatos o a mediano o largo plazo. Por ejemplo, si vamos con una inversión a largo plazo, ¿a ti qué te importa que hagan los mercados en 1 año, en 2 años, en 3 meses o en 2 semanas? Si tú estás a largo plazo, ya esa emoción de ese pánico de perder tu dinero porque la bolsa cayó o porque las propiedades que tú compraste cayeron, porque las tasas de interés subieron y las rentas aumentaron, pero ya el valor de la propiedad bajó y tú estás estresada porque vas a perder tu plata, no importa, es a largo plazo. Entonces esa emoción a largo plazo la eliminas y ya no sientes esa ansiedad, esa incertidumbre, ¿okay? Que va ligada al miedo, al pánico. Cuando tú tienes tus objetivos claros, tus creencias sólidas, te invito a ver el episodio 2 de este podcast donde te hablo de las creencias y los objetivos. En el episodio 1 también te hablo de los objetivos, cómo puedes alcanzarlo, cómo puedes establecer una estrategia aplicable ya para ti. Cuando tú tienes eso claro, las emociones las puedes controlar un poco más. Yo no digo que vas a ser un máster, un magíster en dominar tus emociones de un día para otro. En verdad no es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero lo puedes lograr. La vida es muy corta para estar todo el día molesto, todo el día en lamento. Incluso tú tienes que balancear y entender que si estás muy eufórico, que puedes sentirte que te sientes bien, estás feliz, estás alegre por eso, no es que te quites la alegría, sino que, oye, me está yendo bien, estoy agradecido por esto, pero bueno, ¿qué voy a hacer ahora con este éxito? Te voy a contar una historia del éxito de una compañía que conoces, de BlackBerry. La gente de BlackBerry, de RIM, esta compañía canadiense que nos cautivó en la década de los 2000 a 2010 aproximadamente, eran los líderes del mercado, desbancaron a Nokia, aquella compañía líder de celulares en los 90, a Motorola. ¿Qué pasó con BlackBerry? Vino con algo innovador, un teclado tipo computadora, el teclado QWERTY, tipo computadora que tú escribías demasiado rápido y aparte tenían un BlackBerry Messenger, que el BlackBerry Messenger a través de un pin tú te enlazabas con la otra persona y podrías chatear en forma segura y era divertido, servía para trabajar, para divertirte, para lo que quisieras. Y conocías a una persona, dame tu pin, te lo daba. O te encontrabas con alguien, dame tu pin, intercambiaban. Ya te tengo, chévere. Se crearon los grupos en BlackBerry Messenger. Todo eso que tenemos en WhatsApp, eso existía antes. Entonces, eso era algo muy bueno. ¿Qué le pasó a BlackBerry? Empezaron a vender como loco, todo el mundo quería un BlackBerry. Y por detrás venía un monstruo en crecimiento que era Steve Jobs, que venía de retomar su compañía. Steve Jobs sale de su compañía, lo sacan y él vuelve en los 2000 con su proyecto del iPad, del iPhone. Y él venía calladito, ascendiendo con su proyecto innovador también, de su pantalla táctil,
Pero BlackBerry no lo vio. BlackBerry creía en su euforia, porque esto fue error de los directores, de los dueños, de la junta directiva de esa compañía. Estaban eufóricos, cegados de éxito. Ellos creyeron que el iPhone era irrelevante, que la gente iba a querer usar solo el tecladito. Inclusive empezaron a sacar pantallas táctiles. Eran malísimas, no tenías que apretar durísimo para que funcionara algo. Y te traían también el tecladito, porque ellos seguían enfrascados en el tecladito. ¿Qué pasó con el iPhone? Desde el primer iPhone te integraron el iPod Touch, que era el iPod clásico, pero pantalla táctil, donde también lo integraron, y le pusieron teléfono. Entonces la gente tenía MP3 para escuchar música, tenía internet y tenía aplicaciones. Creó una nueva era, los smartphones. BlackBerry se quedó. Aparte de con el iPhone, crearon el App Store. Compañías podían empezar a desarrollar aplicaciones para ser ejecutadas en un teléfono. Eso generó que más negocio. Y BlackBerry no tenía nada. No tenía nada. ¿A qué quedó BlackBerry? Quedó como empresa, como una empresa que daba teléfonos seguros. Entonces lo terminaban usando políticos, altos ejecutivos de algunas empresas, con teléfonos encriptados. Y después fue desapareciendo. Yo creo que esa empresa no tiene nada que ofrecernos en este momento, como lo tenía que ofrecer antes. Entonces, es un claro ejemplo de la euforia te lleva a la ruina. Le pasó a Blockbuster, que era el líder en películas para alquilar, y Netflix, con su concepto de streaming, lo destruyó. Y Blockbuster lo pudo haber hecho, digitalizar todas sus películas, hacerlas en streaming, tenía el acceso, tenía los contratos, tenía los derechos, no lo hizo. ¿Qué pasó? Se quedaron en la euforia, tenían miedo al éxito. Puede ser euforia, puede ser un poco de miedo al cambio, pero el resultado es el mismo, no avanzaron, quedaron fuera del juego. Entonces, las emociones, esas emociones que sentimos. En los negocios te hablé de las clásicas, la euforia y el pánico, pero ¿qué pasa en tu vida cotidiana? En tus emociones normales, la tristeza, la ira, el enamoramiento, todas esas cosas también te pueden perjudicar si no las controlas. No me malinterpretes, todas esas emociones hay que sentirlas, pero debes estar claro. Por ejemplo, si tú tienes un sentimiento de ansiedad, de ira, de tristeza por una situación que te ocurrió, lo primero que piensas, ¿sabes qué? Me voy a ir al centro comercial y me compro algo. Y luego compras con la tarjeta de crédito. Por ese momento, esa tarde, te sientes bien, te compraste una ropa nueva, te compraste algo nuevo, pero 2, 3, 4 días después, tienes una deuda más de algo que no necesitabas y te vuelves a sentir igual. Realmente el origen que te ocasionó ese sentimiento no lo has afrontado, no lo has lidiado, no has buscado una herramienta para salir de él. Entonces, el comprarte eso te perjudicó. Puede ser con comida, te metes un pote helado gigante, perjudicas tu salud y tu billetera. Estás haciendo un gasto innecesario hormiga. Entonces, las emociones también puede ser cuando tú estás muy alegre. Ay, ¿sabes qué? Estoy feliz, me voy a regalar algo porque me lo merezco. Está muy bien. Recompénsate si lo puedes costear. Si lo puedes costear, si te vas a recompensar con algo y a los 3 días vas a estar arrepentida porque descompletaste el pago de algo de tu casa importante, entonces tu recompensa es mantener las cuentas al día y siéntete feliz por eso, hasta que puedas hacer más. O sea, tienes que buscar y atender las emociones de forma responsable, porque si no controlamos nuestras emociones, las emociones controlan nuestra vida y debemos ser nosotros mismos quien controlemos las riendas de nuestro destino, porque al final es nuestra misión acá. Entonces, bueno, para concluir, en este episodio lo quise resumir en 2 emociones clásicas para los negocios, que es la euforia y el pánico. Tú necesitas tener control y un balance entre cuando estás en los buenos momentos y en los no tan buenos para poder salir. Obviamente buscar los buenos, pero pensando en que no siempre vas a estar así y necesitas tener un plan para la etapa siguiente. Y también las emociones a nivel personal, cuando uno se encuentra triste, enojado, incluso muy feliz. O sea, controlar, sobre todo cuando son decisiones con respecto a gastos, a dinero, a inversiones, tener controladas nuestras emociones para que sean más informadas, sean más certeras y puedan traernos mayores beneficios para nuestro futuro.
Porque recuerda que las emociones, nosotros somos las que debemos controlarlo y no las emociones que nos controlen a nosotros. Bueno, si viste valor en este episodio, lo primero que quiero que hagas es que apliques algo de esto. Aplica algo en tu vida diaria, reconoce tus emociones, reconoce la raíz de esas emociones y busca cómo canalizarlas. ¿Ok? Es lo más importante. También si te gustó, quiero que me ayudes con algo, me dejes valor acá, me dejes algo de cariño, un rating 5 estrellas o una suscripción al canal, un comentario y compartirlo con las personas que tú quieres, que les crees que les pueda servir para poder llegarle a más personas de habla hispana y podamos impactar más vidas juntos. Así que bueno, recuerda, soy Daniel de Muchos Pips, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo estos minutos que duró este episodio. Recuerda dejarnos un comentario, una reseña o tu suscripción en el canal dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo. Y así le podremos llegar a más personas de habla hispana y poderles ayudar. En las redes sociales nos consigues como Muchos Pips. Y te dejo estas palabras. Vive a plenitud. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creciendo Podcast.